Saludos, ¿cómo están? Mi nombre es Francher Morales, integrante del Grupo 1, y nosotros les vamos a estar hablando acerca del tema del líder en formación. Yo les voy a estar hablando sobre la introducción, justificación y los 4 programas de los procesos administrativos. Empezando por una breve introducción, pues todos sabemos que la administración es un proceso de una disciplina clave para el desarrollo de las organizaciones y también para la vida personal. En un mundo de constante cambio, innovación, tecnología y alta competitividad, dominar los procesos administrativos es indispensable. Estos procesos son la planificación, organización, liderazgo y control. Permiten mejorar decisiones y alcanzar objetivos de manera estratégica. El propósito de este estudio es analizar cómo estos elementos se aplican tanto en empresas como en la vida diaria, mostrando que la administración no solo pertenece al ámbito empresarial, sino que también orienta a un crecimiento personal. La investigación se justifica porque los procesos administrativos no deben verse solo como una teoría, sino también como herramientas prácticas aplicables en distintos contextos. Estos pueden ser académico, profesional, personal y aprender a planificar, organizar, liderar y controlar ayuda a mejorar el rendimiento individual y colectivo. Además, el trabajo conecta la teoría con la realidad dominicana. Integrando entrevistas y ejemplos locales, este enfoque permite fortalecer habilidades como la toma de decisiones, la autodisciplina y el pensamiento estratégico, competencias esenciales para la vida profesional y el desarrollo personal. Panorama de los 4 procesos administrativos. El primero es la planificación, que se define como metas claras y establecer cómo alcanzarlas, ya sea en lo personal, como lograr hábitos saludables, o en lo profesional o en lo empresarial, como crear estrategias de crecimiento. El segundo es la organización, ordenar los recursos y las tareas para lograr los objetivos de manera eficiente, tanto al estructurar una empresa como al gestionar actividades en la vida cotidiana. El 3 es el liderazgo, el cual consiste en motivar, comunicar y coordinar a las personas en un desarrollo en la empresa. Esto puede ser guía de equipos de trabajo, y en lo personal implica el desarrollo de la capacidad de inspirar y tomar decisiones con visión. Número 4 y último es el control, el cual permite evaluar los resultados y corregir desviaciones. Se aplica en el entorno laboral mediante indicadores de desempeño y en la vida diaria al dar seguimiento a metas, presupuestos o hábitos. En conjunto, estos 4 procesos forman un ciclo dinámico que asegura la eficacia y logra los objetivos en cualquier ámbito. Eso sería todo de mi parte y los dejo con mi siguiente compañero. Buenas, mi nombre es Sandra Payano Ortiz y hoy me corresponde presentarle el capítulo 1, Planificación y tomas de decisiones de nuestro trabajo final de Administración 2. Este tema es muy importante porque la planificación es el punto de partida de toda buena administración y la toma de decisiones es una herramienta que nos permite actuar con seguridad. Lo interesante no solo es que se aplique en empresas, sino también en nuestra vida diaria. Entonces, iniciemos con el establecimiento de objetivos. Cuando hablamos de objetivos, nos referimos a esas metas claras que nos guían. Según Duque, los objetivos son esenciales porque permiten enfocar los esfuerzos hacia resultados concretos y para que realmente funcione debe cumplirse con el modelo STAR, o sea, ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un buen tiempo definido. En mi caso personal, mi objetivo académico principal es graduarme como licenciada en administración. Este no ha sido un camino fácil porque en varias ocasiones tuve que pausar la universidad por motivos personales e incluso tuve que cambiar de carrera. Pero esta etapa decidí enfocarme al 100%, dejar atrás los obstáculos y comprometerme a terminar. Ese es mi objetivo a largo plazo. Como meta a corto plazo estoy trabajando mes por mes
semestre por semestre, cumpliendo con cada asignatura y manteniendo un buen rendimiento. Y más allá de alcanzar el título, sé que no puedo quedarme ahí. Quiero seguir preparándome en estudios superiores porque la formación continua es lo que realmente nos mantiene cumpliendo y competitivos en este mundo tan laboral. Continuamos con el desarrollo de un plan. Ahora bien, no basta con tener un objetivo, hay que crear un plan. Un plan es como una hoja de ruta que te dice qué pasos seguir, qué recursos usar y cómo organizarte para llegar a la meta. En mi caso, mi plan incluye cosas muy prácticas, limitarme ciertas salidas sociales para tener más tiempo para estudios, organizar mis finanzas, para destinar parte de mi sueldo a la universidad y no desenfocarme. Además, mantener rutinas de estudios fijas con horarios establecidos. Todo esto me ha permitido enfocarme en lo que realmente importa y dejar de lado las distracciones. Lo esencial de un buen plan es revisarlo constantemente y hacer ajustes si algo no está funcionando. Continuamos con los tipos de planificación, que en las entrevistas a los gerentes se identificaron tres tipos de planificación. La estratégica, que es a largo plazo y define la visión y la misión de una organización. También tenemos la táctica, que se da en áreas o departamentos específicos, y la operativa, que se centra en las tareas del día a día. Algo que resaltaron es que un buen planificador debe tener visión, capacidad de adaptación y apoyarse en herramientas tecnológicas como indicadores de desempeños o cronogramas digitales. Esto asimismo lo podemos aplicar en la vida diaria o personal, porque tener visión de futuro pero sin descuidar las tareas diarias que nos llevan a ese futuro. La toma de decisiones es fundamental. Robin y Cutter plantean un proceso de 8 pasos que va desde identificar problemas hasta evaluar los resultados. En mi caso, yo tomé la decisión importante de cambiar mi estilo de vida para priorizar la universidad. Tuve que analizar los factores como mi tiempo, mis recursos, mis responsabilidades y elegí sacrificar algunas cosas como salidas o compras para poder invertir en mi preparación. Eso fue aplicar el proceso de decisión de manera real, porque no solo fue elegir, sino también tuve que evaluar y mantener la decisión. Algunas decisiones gerenciales en la empresa dominicana. Esta es un buen ejemplo, es el Grupo Ramos, que decidió expandir sus tiendas La Sirena hacia el sur del país. Desde después, antes de tuvo un estudio de mercado para poder llevar sus tiendas hasta el sur. Otro caso es el Banco Popular, que durante la pandemia tomó la decisión de priorizar los canales digitales. Estos ejemplos muestran que las decisiones más acertadas son las que combinan datos, análisis y visión de futuro. Esas mismas lógicas también debemos aplicarlas en nuestras decisiones personales. Resistencia al cambio. Claro, tomar decisiones y hacer cambios no es fácil. Siempre existe resistencia, porque salir de la zona de confort da miedo. En mi caso y en mi experiencia, cada vez que tuve que pausar mis estudios sentí esa resistencia cuando tocaba retomar, porque aparecen dudas, temores y hasta cansancio. Pero a poco entendí que la única forma de avanzar era enfrentando esos miedos, fijándome pequeñas metas y recordando los beneficios de lo que quiero lograr. Eso mismo pasa en las organizaciones. La resistencia al cambio es natural, pero puede superarse con actitud positiva y con disciplina. En el caso de la innovación, innovar no solo es crear algo nuevo, también es dejar atrás lo que ya no funciona. En mi familia he visto muchos ejemplos inspiradores. En el caso de mi esposo es un ejemplo que tuvo que trabajar desde muy joven. En un principio dejó los estudios al lado para enfocarse solamente en trabajar, pero llegó un momento en el que decidió prepararse académicamente, se organizó y tuvo mucha disciplina. Logró graduarse de ingeniero. Ese es un cambio de innovación en su vida personal, porque supo dejar atrás un camino limitado y crear nuevas experiencias.
Esto también me motiva también a seguir innovando en mi propia vida, usar nuevas herramientas de aprendizajes nuevas. Es una forma de organizarme y de no quedarme estancada. En conclusión, la planificación y la toma de decisiones son esenciales, no solo en empresas, sino en la vida de cada uno de nosotros. Planificar nos da la dirección, decidir nos permite actuar y juntos esos procesos nos ayudan a alcanzar metas personales, académicas y profesionales. Lo importante es tener claro lo que queremos, mantener la disciplina y estar abiertos a cambiar e innovar cuando sea necesario. Yo estoy convencida de que con enfoque y preparación cada paso que demos nos acerca más a ese futuro que creemos con Rory. Como dice Peter Drucker, la mejor manera de percibir el futuro es creándolo. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Raymond Polanco y voy a seguir con el tema del liderazgo. Un buen líder también es un buen comunicador. Expresarse de manera clara, escuchar de manera activa y mostrar empatía. Dar retroalimentaciones útiles y cuidar nuestro lenguaje no verbal. Comunicar bien genera confianza, evita conflictos y fomenta la colaboración. Hay varios tipos de comunicación en las organizaciones, que están la formal, que son informes y reuniones, las informales, conversaciones espontáneas, las descendentes, que son de jefes a empleados, y las ascendentes, de manera viceversa, de empleados a jefes. Existe también las que son horizontales, con los compañeros que entran dentro del mismo nivel. En la efectividad, esta depende de la claridad, la rapidez con la que se manejan las cosas y también la respuesta y la disposición para escuchar. Hay motivación y estrategia. En estos temas, un equipo motivado es más productivo y creativo que uno que no lo es, de manera obvia. En algunas estrategias efectivas que podríamos mencionar serían reconocer logros, dar flexibilidad, ofrecer información, fijar metas claras y permitir las participaciones en las decisiones de la empresa. La motivación debe de ser personalizada, ya que cada quien tiene necesidades distintas. Dentro de los programas que podríamos colocar como reconocimiento está reconocer el esfuerzo y reforzar la motivación. Ejemplos comunes podrían ser el empleado del mes, el reconocimiento por años de servicio, los bonos por metas alcanzadas, las menciones en las redes internas como el correo electrónico y programas de mentoría. Por ejemplo, hay personas que tienen talentos en el cual podrían desarrollarse en un área que tal vez no es la que están laborando de manera activa, y dependiendo de los dotes o las actitudes podríamos optar por tal vez acoger a un personal que le veamos actitudes en contabilidad, aunque esté en mercadeo o en el área de desarrollo de talento humano, y podríamos utilizar este tipo de herramientas para poder ya eh, fomentar lo que es el cambio, la comunicación asertiva, entre otros procesos que podríamos hacer. También los reconocimientos, como había mencionado de manera anterior. Esta es mi participación, seguimos con mi compañero. Buenas, mi nombre es Sandra Payano Ortiz y hoy me corresponde presentarle el capítulo 1, Planificación y tomas de decisiones de nuestro trabajo final de Administración 2. Este tema es muy importante porque la planificación es el punto de partida de toda buena administración y la toma de decisiones es una herramienta que nos permite actuar con seguridad. Lo interesante no solo es que se aplique en empresas, sino también en nuestra vida diaria. Entonces iniciemos con el establecimiento de objetivos. Cuando hablamos de objetivos nos referimos a esas metas claras que nos guían. Según Drucker, los objetivos son esenciales porque permiten enfocar los esfuerzos hacia resultados concretos y para que realmente funcione debe cumplirse con el modelo STAR, o sea, ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un buen tiempo definido. En mi caso personal, mi objetivo académico principal es graduarme como licenciada en administración. Este no ha sido un camino fácil porque en varias ocasiones tuve que pausar la universidad por motivos personales e incluso tuve que cambiar de carrera. Pero esta etapa decidí enfocarme al 100%, dejar atrás los obstáculos y comprometerme a terminar. Ese es mi objetivo a largo plazo. Como meta a corto plazo estoy trabajando mes por mes
semestre por semestre, cumpliendo con cada asignatura y manteniendo un buen rendimiento. Y más allá de alcanzar el título, sé que no puedo quedarme ahí. Quiero seguir preparándome en estudios superiores porque la formación continua es lo que realmente nos mantiene cumpliendo y competitivos en este mundo tan laboral. Continuamos con el desarrollo de un plan. Ahora bien, no basta con tener un objetivo, hay que crear un plan. Un plan es como una hoja de ruta que te dice qué pasos seguir, qué recursos usar y cómo organizarte para llegar a la meta. En mi caso, mi plan incluye cosas muy prácticas, limitarme ciertas salidas sociales para tener más tiempo para estudios, organizar mis finanzas para destinar parte de mi sueldo a la universidad y no desenfocarme. Además, mantener rutinas de estudios fijas con horarios establecidos. Todo esto me ha permitido enfocarme en lo que realmente importa y dejar de lado las distracciones. Lo esencial de un buen plan es revisarlo constantemente y hacer ajustes si algo no está funcionando. Continuamos con los tipos de planificación, que en las entrevistas a los gerentes se identificaron 3 tipos de planificación. La estratégica, que es a largo plazo y define la visión y la misión de una organización. También tenemos la táctica, que se da en áreas o departamentos específicos, y la operativa, que se centra en las tareas del día a día. Algo que resaltaron es que un buen planificador debe tener visión, capacidad de adaptación y apoyarse en herramientas tecnológicas como indicadores de desempeños o cronogramas digitales. Esto asimismo lo podemos aplicar en la vida diaria o personal, porque tener visión de futuro pero sin descuidar las tareas diarias que nos llevan a ese futuro. La toma de decisiones es fundamental. Robin y Cutter plantean un proceso de 8 pasos que va desde identificar problemas hasta evaluar los resultados. En mi caso, yo tomé la decisión importante de cambiar mi estilo de vida para priorizar la universidad. Tuve que analizar los factores como mi tiempo, mis recursos, mis responsabilidades y elegí sacrificar algunas cosas como salidas o compras para poder invertir en mi preparación. Eso fue aplicar el proceso de decisión de manera real, porque no solo fue elegir, sino también tuve que evaluar y mantener la decisión. Algunas decisiones gerenciales en la empresa dominicana. Esta es un buen ejemplo, es el Grupo Ramos, que decidió expandir sus tiendas La Sirena hacia el sur del país. Desde después, antes de tuvo un estudio de mercado para poder llevar sus tiendas hasta el sur. Otro caso es el Banco Popular, que durante la pandemia tomó la decisión de priorizar los canales digitales. Estos ejemplos muestran que las decisiones más acertadas son las que combinan datos, análisis y visión de futuro. Esas mismas lógicas también debemos aplicarlas en nuestras decisiones personales. Resistencia al cambio. Claro, tomar decisiones y hacer cambios no es fácil, siempre existe resistencia, porque salir de la zona de confort da miedo. En mi caso y en mi experiencia, cada vez que tuve que pausar mis estudios sentí esa resistencia cuando tocaba retomar, porque aparecen dudas, temores y hasta cansancio. Pero a poco entendí que la única forma de avanzar era enfrentando esos miedos, fijándome pequeñas metas y recordando los beneficios de lo que quiero lograr. Eso mismo pasa en las organizaciones. La resistencia al cambio es natural, pero puede superarse con una actitud positiva y con disciplina. En el caso de la innovación, innovar no solo es crear algo nuevo, también es dejar atrás lo que ya no funciona. En mi familia he visto muchos ejemplos inspiradores. En el caso de mi esposo es un ejemplo que tuvo que trabajar desde muy joven. En un principio dejó los estudios al lado para enfocarse solamente en trabajar, pero llegó un momento en el que decidió prepararse académicamente, se organizó y tuvo mucha disciplina. Logró graduarse de ingeniero. Ese es un cambio de innovación en su vida personal, porque supo dejar atrás un camino limitado y crear nuevas experiencias.
Esto también me motiva también a seguir innovando en mi propia vida, usar nuevas herramientas de aprendizajes nuevas. Es una forma de organizarme y de no quedarme estancada. En conclusión, la planificación y la toma de decisiones son esenciales, no solo en empresas, sino en la vida de cada uno de nosotros. Planificar nos da la dirección, decidir nos permite actuar y juntos esos procesos nos ayudan a alcanzar metas personales, académicas y profesionales. Lo importante es tener claro lo que queremos, mantener la disciplina y estar abiertos a cambiar e innovar cuando sea necesario. Yo estoy convencida de que con enfoque y preparación cada paso que demos nos acerca más a ese futuro que creemos con Gloria. Como dice Peter Drucker, la mejor manera de percibir el futuro es creándolo. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Darwin Gómez y voy a aplicar el proceso de la organización del capítulo 2 de nuestro trabajo final. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la definición de la organización o del proceso de organización. El proceso de organización consiste en definir cómo se distribuye el trabajo dentro de una empresa para lograr sus objetivos de manera eficiente. Esto implica la distribución del trabajo en la empresa, quién lo va a desempeñar y los roles que le corresponden a cada quien. Busca la eficiencia y el logro de objetivos directos de manera que no se pierdan los deberes que le corresponde a cada colaborador dentro de una organización. Esto regularmente se distribuye a través de un organigrama, que es un dibujo que muestra la estructura formal de la organización jerárquica, sus autoridades, funciones y comunicación. Esto regularmente lo vemos en empresas ya establecidas de manera formal, donde se puede mostrar tanto del principio como si fuera un árbol genealógico, el presidente de una empresa, los VP, los subgerentes y demás. Estos se dividen en tres, dependiendo de la función que corresponda. Existe el primero, que es el funcional, que agrupa las áreas de especialización, pero puede aislar departamentos. Esto es lo que ayuda a distribuciones de los trabajos por departamento, como un ejemplo el departamento de tecnología, que se encarga de todo lo que tenga que ver con los sistemas informáticos, el departamento de operaciones y logística, y así. Existe también lo que son lo divisional, que son lo que se organizan los productos por área o regiones. Ejemplo, como el grupo Ramos, que tiene lo que es Aprecio y La Sirena. Ellos te dividen, dependiendo del sector donde se encuentren, o las áreas, ya sea un sector alto o bajo, dividen su tipo de segmentación de productos, dependiendo del área, y esto lo logran a través de un organigrama, ellos identificando qué tipo de público va a qué área. Existe también lo que es lo matricial, que cambia las funciones del proyecto y fomenta la colaboración, aunque puede confundir la autoridad, ya que mezcla tanto lo que son los encargados de área como los tipos de productos y demás. El elemento del diseño organizacional son los componentes básicos que permiten la estructura de una empresa. Existen varios, como son la especialización del trabajo, la departamentalización, la cadena de mando, el tramo de control, la centralización versus la descentralización, la formación. Existe también, luego de lo que son los elementos del diseño organizacional, como les hablé de la especialización, la departamentalización y la centralización. Existen también diferentes tipos de estructura organizacional que según son las necesidades de la empresa y se pueden usar en distintos modelos. Esto van desde la funcional, que agrupa las áreas de especialidad, pero son poco flexibles. Existe la divisional, que, que son por productos de región, de origen, orientada y resulta, aunque pueda duplicar de recursos, ya que regularmente pueden confundirse porque no trabajan de una manera independiente, sino grupal. Bueno, en conclusión, el capítulo que me tocó, que es el capítulo 2, que es el proceso organizacional, habla y se define lo que son las estructuras y la organización para no tener ningún tipo de confusión en cuanto a la ejecución de tareas y qué le toca a cada quien. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Raymond Polanco y voy a seguir con el tema del liderazgo. Un buen líder también es un buen comunicador. Expresarse de manera clara, escuchar de manera activa y mostrar empatía.
dar retroalimentaciones útiles y cuidar nuestro lenguaje no verbal. Comunicar bien genera confianza, evita conflictos y fomenta la colaboración. Hay varios tipos de comunicación en las organizaciones, que están la formal, que son informes y reuniones, las informales, conversaciones espontáneas, las descendentes, que son de jefes a empleados, y las ascendentes, de manera viceversa, de empleados a jefes. Existe también las que son horizontales, con los compañeros que entran dentro del mismo nivel. En la efectividad, esta depende de la claridad, la rapidez con la que se manejan las cosas y también la respuesta y la disposición para escuchar. Hay motivación y estrategia. En estos temas, un equipo motivado es más productivo y creativo que uno que no lo es, de manera obvia. En algunas estrategias efectivas que podríamos mencionar serían reconocer logros, dar flexibilidad, ofrecer información, fijar metas claras y permitir las participaciones en las decisiones de la empresa. La motivación debe de ser personalizada, ya que cada quien tiene necesidades distintas. Dentro de los programas que podríamos colocar como reconocimiento está reconocer el esfuerzo y reforzar la motivación. Ejemplos comunes podrían ser el empleado del mes, el reconocimiento por años de servicio, los bonos por metas alcanzadas, las menciones en las redes internas como el correo electrónico y programas de mentoría. Por ejemplo, hay personas que tienen talentos en el cual podrían desarrollarse en un área que tal vez no es la que están laborando de manera activa, y dependiendo de los dotes o las actitudes podríamos optar por tal vez acoger a un personal que le veamos actitudes en contabilidad, aunque esté en mercadeo o en el área de desarrollo de talento humano, y podríamos utilizar este tipo de herramientas para poder ya eh, fomentar lo que es el cambio, la comunicación asertiva, entre otros procesos que podríamos hacer. También los reconocimientos, como había mencionado de manera anterior. Esta es mi participación, seguimos con mi compañero.